Pero hablemos un poco de por qué Mauricio Macri no ha tenido tiempo prácticamente de festejar y por eso está anunciando el lunes que viene un mega paquete con resoluciones, decretos y también proyectos de ley para tratar de encauzar los problemas que tiene esta economía, que son básicamente problemas que se han heredado de la era kirchnerista, pero que también se han profundizado en los últimos tiempos. Y esos problemas se resumen en este triángulo, que tiene en su base el déficit fiscal, que es enorme en la Argentina, son 600.000 millones de pesos este año, contando los intereses de la deuda. El déficit comercial, es decir, los dólares que Argentina necesita porque no los puede generar con las exportaciones, tiene un agujero comercial de 6.000 millones de dólares este año, que sumado a intereses de la deuda y los servicios como el turismo, suman casi 25.000, 30.000 millones de dólares que la Argentina necesita para funcionar. Y este año todo eso se va a compensar con la deuda, con el endeudamiento que toma la Argentina. Es decir, Argentina vive de prestado para financiar gran parte del déficit fiscal. Otra parte se financia con la emisión de pesitos todavía desde el Banco Central. Y también esos dólares que ingresan son los que permiten que, pese a que hay un rojo comercial muy grande con el resto del mundo, las exportaciones son inferiores a lo que se importa al resto del mundo y los gastos del turismo del exterior, más los servicios financieros, bueno, todo eso no genera problemas en el dólar, una devaluación, porque ingresan los dólares de la deuda que toma el sector público. En el vértice principal de estos problemas está la inflación y el atraso cambiario, el atraso del dólar barato, que genera permanentemente la inflación. Esto es algo que se viene heredando desde la época del kirchnerismo, donde permanentemente el déficit fiscal y en los últimos 2 años el déficit de la cuenta corriente generaba que efectivamente la inflación pusiera el dólar a 6, a 8, a 9 pesos, siempre barato, y se retroalimentaba. Fíjense, con el déficit fiscal se genera inflación, la inflación atrasa el dólar barato lo que genera es que Argentina no puede producir sus propios dólares genuinos y el déficit comercial y el déficit del sector externo se tiene que satisfacer, se tiene que de alguna manera equilibrar con el endeudamiento externo, con los dólares financieros que ingresan al país. Bueno, este ciclo, este círculo vicioso, no es algo sostenible en el tiempo. En primer lugar, por lo que les decía, ¿no? Uno no puede estar permanentemente con este déficit fiscal financiando, si se quiere, la economía, porque si uno no consigue los dólares para financiar el déficit fiscal en algún momento, es decir, se corta la posibilidad del financiamiento externo, puede haber una devaluación importante. Y ese es un riesgo que el gobierno sabe está presente hoy en la economía argentina. Pero a su vez, salir de este círculo vicioso plantea contradicciones evidentes. Por ejemplo, cortar subsidios y aumentar tarifas de servicios públicos para achicar esta clave, achicar el déficit fiscal, en el corto plazo genera más inflación y genera problemas de competitividad en la economía porque se elevan los costos de los sectores productivos. Entonces, en el corto plazo, hasta lo que es algo necesario, que es el recorte de subsidios y la suba de tarifas, genera problemas en este círculo vicioso. Y sobre todo, cuando se plantea que Argentina necesita mejorar su competitividad reduciendo impuestos para poder, de alguna manera, venderle más al mundo y no ser tan dependiente del financiamiento externo, bueno, recortar impuestos cuando uno tiene 600.000 millones de pesos de déficit fiscal puede generar este riesgo de incrementar el déficit fiscal, necesitar más endeudamiento, eso genera más inflación, más atraso del dólar. Bueno, ¿qué va a plantear Macri a partir del lunes próximo? Sabiendo que no tiene tiempo para festejar. Es un presidente que bailó el domingo, muy brevemente, un triunfo muy contundente desde el punto de vista político, pero que es consciente, y lo planteó el martes pasado en la reunión de gabinete, que hay una carrera contrarreloj para anunciar un paquete económico muy grande. Bueno, va a haber 4 medidas fundamentales. Macri quiere la aprobación del presupuesto 2018 junto con la ley de responsabilidad fiscal que ya se negoció con 22 de los 24 gobernadores. Estas 2 medidas, el presupuesto y la ley de responsabilidad fiscal, para tratar de dar una señal
de reducción del déficit fiscal a futuro. La ley va a plantear básicamente que hay que mantener constante en términos reales el gasto público, es decir, si el gasto aumenta 15%, bueno, eso tiene que ser el aumento de la inflación. Y de esa manera, con el crecimiento de la economía y el crecimiento de la recaudación, el déficit fiscal se tiene que ir achicando. Pero estas dos leyes son para dar una señal de que hay un sendero de reducción gradual del déficit fiscal. Más allá de que también en el presupuesto, se va a anunciar el lunes, va a haber algunos gestos de recorte de gastos políticos para mostrar también que hay la visión de que hay que hacer algunos ajustes por el lado del gasto en la economía. Y estas dos medidas, la reforma tributaria y la reforma laboral, que se va a seguir negociando con los sindicatos sectorialmente para mejorar la competitividad de la economía. Es decir, las dos primeras para achicar el déficit fiscal, uno de los grandes problemas en la base de ese triángulo que veíamos antes. El otro, el déficit comercial y el déficit sector externo, tratar de atacarlo con una reforma tributaria que reduzca impuestos a la producción y con una reforma laboral que también mejore la competitividad de los sectores que compiten con el exterior. Bueno, todo esto con la visión también de que es necesario en la Argentina reducir sí o sí la inflación, que no solamente la economía tiene que dar la señal de que va achicando esos desequilibrios importantes, sino que también el principal termómetro, la principal fiebre de esos desequilibrios es la inflación. Y la verdad que la inflación de este año, si bien se ha reducido prácticamente a la mitad respecto al año pasado, sigue dando señales preocupantes. En 2017, el rango de la inflación va a estar en el rango de los últimos 11 años, 22-23%. A favor está que este año incluye la suba de tarifas de servicios públicos, sobre todo de energía, que el año pasado, y combustibles, que el año pasado no estaba, que en los años del kirchnerismo no estaba presente, pero ojo que todavía falta en lo que resta del año las tarifas de transporte. Y fíjense en contra, ¿por qué preocupa todavía en el gobierno y mucho el 22-23% de inflación? Primero porque el dólar se viene atrasando respecto a la inflación. El dólar va a subir este año 14%, muy por detrás de la inflación. De nuevo, el dólar te queda atrás de la inflación y se usa como ancla. En segundo lugar, porque es 22-23% de inflación con un crecimiento muy moderado. La economía argentina va a crecer este año apenas 3%, va a recuperar la caída del año pasado y un poquito más, pero semejante inflación con tan poco crecimiento, recordemos que en el 2007, 2008, 2011 y 2010 la inflación era similar, 22-23%, tal vez un poquito más, 25%, pero ojo que la economía crecía al 6 o 7%, lo cual marca que los desequilibrios que se fueron agravando en la última etapa del kirchnerismo perduran hoy y le ponen un límite a la economía argentina que no puede crecer más allá del 3% sin agravar el desequilibrio externo, sin agravar el problema inflacionario y teniendo el problema fiscal como un problema que es muy difícil de encarar. Bueno, ¿cuál es el gran test para el año que viene? Sin duda que la economía crezca más. El gobierno está planteando que la economía puede crecer 3,5% con una inflación más baja. Atención, es todo un desafío que la economía crezca más y que haya menos inflación. Del 8 al 12% dice el Banco Central que es la meta. Evidentemente nadie cree que pueda ser este el número, pero aún bajar la inflación al 15% con la economía creciendo más es todo un desafío. Y sobre todo, no profundizar los desequilibrios que veíamos al principio. Es decir, no generar, por ejemplo, mayor atraso cambiario. Es decir, no atrasar el dólar respecto a la marcha de la inflación para no agravar el déficit del sector externo y tratar de ir reduciendo el déficit fiscal. ¿Por qué Macri no tiene tiempo de festejar además? Porque la clase media, como tantos otros sectores económicos en la Argentina, si bien le ha dado un triunfo muy contundente desde el punto de vista político y evidentemente confía en Mauricio Macri porque las expectativas siguen estando muy altas y se votó por eso, la expectativa de que Macri va a lograr salir de esta trampa de la economía y poner a la economía argentina en un sendero de crecimiento, pero sigue comprando dólares. Es decir, aquellos que tienen capacidad de ahorro en la Argentina, 3 millones de personas, una clase media acomodada, para arriba, sigue comprando dólares. Este año, el atesoramiento de los dólares billetes, los llamados dólares para el colchón, para las cajas de seguridad,
el refugio típico de la clase media, además de los ladrillos, va a estar en 15.000 y 16.000 millones de dólares. Es decir, 1.300 millones de dólares por mes de atesoramiento. Es el segundo año después del año 2011, ¿se acuerdan? Cuando Cristina ganó las elecciones y después inmediatamente puso el cepo porque se le iban todas las reservas del Banco Central. El segundo año de más compra de dólares billete de los últimos 11 años. Es decir, la clase media, por un lado, le da el voto de confianza a Macri, pero ve una inflación elevada, el dólar queda barato respecto a la inflación, gasta en turismo en el exterior y en la medida de lo posible también se refugia. La compra de dólares billete promedio es de 1.300 dólares por mes, 1.200 dólares por mes. Hay una gran cantidad de compra de dólares de 500, 600 dólares por mes. Hay 3 millones de personas que en lo que va del año van comprando una gran cantidad de dólares y esto marca que se sigue con los desequilibrios del pasado. Si bien políticamente Mauricio Macri ha despejado el escenario. Bueno, hoy vamos a discutir efectivamente estos temas. ¿Cuáles van a ser las medidas que Macri anuncie el lunes para tratar de salir de estos desequilibrios de la economía y pavimentar un sendero de crecimiento a más largo plazo, no solamente el año que viene, sino que quiere seguir más allá de 2019? ¿Y qué puede pasar con ese temor casi místico de la clase media que, si bien le da el voto político, desde el punto de vista del bolsillo sigue comprando dólares?